¿Será Ricardo Bonilla el peor ministro de Hacienda de la historia del país? Ricardo Bonilla llegó en abril de 2023 en reemplazo de José Antonio Ocampo, un ministro entrante muy cercano al petrismo, un petrista pura sangre, dirían algunos, que ha acompañado a Petro incluso desde su gestión como alcalde de Bogotá, reemplazando a Ocampo, que era visto como un tibio, como un cercano al centro, como una persona que no representaba esos valores de la izquierda radical. Bonilla, en cambio, representaba a alguien que sí tenía cierto bagaje académico, cierto respeto en el ámbito profesional, pero que ante todo era un hombre político cercano al pacto histórico y que defendía las tesis ideológicas de esta corriente política. Vamos con un recuento de esos desaciertos, problemas, errores y ahora escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado Bonilla. El primer problema que enfrentó Bonilla, y ahí para ser justos, pues no todo es su responsabilidad, heredó ese problema de la gestión de su antecesor José Antonio Ocampo, tiene que ver con que en noviembre de 2023, hace un año, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria que había presentado Ocampo, según el cual no se podían deducir las regalías del impuesto de renta. Dicho de otra manera, esto era un artículo que iba a incrementar el recaudo en más o menos 7 billones de pesos, pero la Corte Constitucional dijo no, esto es contrario a la Constitución de Colombia y por lo tanto no se puede aplicar. Digo que es un problema compartido entre Ocampo y Bonilla porque esta reforma tributaria, claro, fue estructurada desde la gestión de Ocampo, pero la defensa de este artículo ante la Corte Constitucional, que fracasó, estaba a cargo de Bonilla. Bien, en noviembre de 2023, por un supuesto error operativo del ministerio de Ricardo Bonilla, se giraron dobles unas nóminas, el pago de unas nóminas para una parte de los funcionarios públicos del Estado de Colombia. Esas nóminas, la mayoría de ellas fueron reintegradas, es cierto, pero la Contraloría abrió una investigación por este incidente fiscal al ministro Bonilla, lo cual también generó dudas sobre la idoneidad técnica de las personas que estaban entrando al ministerio de Bonilla, porque se conoció de la rotación de cuadros técnicos dentro del ministerio que habían sido reemplazados por personajes más afines ideológicamente al proyecto del pacto histórico. Semanas después, en enero de 2024, estalló un mega escándalo que fue la pérdida de los Juegos Panamericanos. Nos quitaron la organización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y la explicación del Ministerio del Deporte señalaba directamente a Bonilla diciendo que su ministerio no había girado de manera oportuna el dinero que se necesitaba para pagarle a Panam Sport, que es la dueña de los Juegos Panamericanos, para poder realizar el evento. Pero durante 2024 Bonilla ha vivido un año tormentoso. Desde el año pasado, varios expertos, varios analistas habían anunciado que las cuentas presupuestales que había presentado ante el Congreso Bonilla no eran adecuadas. Dicho de otra forma, que estaba haciendo cuentas alegres, especialmente con los ingresos tributarios, que no iba a poder contar, como a la postre se demostró, con los ingresos por la no deductibilidad de las regalías, que estaba sobreestimando los ingresos por litigios y arbitramentos que supuestamente iba a recibir la DIAN, que estaba sobreestimando las mejoras en la gestión de la DIAN y cuánto podrían recaudar adicionalmente. Todo eso se planteó desde el principio, desde hace más de un año. Sin embargo, Bonilla siguió adelante con un presupuesto mayor a los 500 billones de pesos. Y durante los últimos meses, de hecho desde principios de este 2024, se ha visto que efectivamente las cuentas que hizo Bonilla, las cuentas que hizo el Ministerio de Hacienda, estaban absolutamente descuadradas. De hecho, en el último informe de la CARF se dice que la diferencia entre lo presupuestado en materia de ingresos y lo que efectivamente ingresó es de unos 74 billones de pesos, más o menos lo que cuesta
todo el sistema educativo del país. Estamos hablando de una cifra extraordinariamente grande. Y a raíz de ese desajuste, de esa diferencia, se ha estado viendo también a lo largo del año un problema persistente de caja. La caja, las cuentas, la cuenta de ahorros del Estado colombiano, del Tesoro colombiano, ha estado seca, muy seca, a lo largo del año. De hecho, alcanzando niveles históricamente bajos, de acuerdo a varios análisis de firmas muy prestigiosas. El problema es que esa sequía de la caja del gobierno se ha traducido inmediatamente en problemas en varios sectores. Por ejemplo, en el sector salud, la UPC y los presupuestos máximos no se han ajustado de manera adecuada y no se están pagando de manera oportuna, lo cual está empeorando un problema financiero creciente en el sistema de salud. Algo parecido está ocurriendo con los distribuidores de energía que deben recibir por parte del gobierno nacional unas transferencias para pagar los subsidios que reciben en la factura eléctrica los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esos recursos no están llegando de manera oportuna y tiene que ver con el problema de caja. También durante las últimas semanas estalló el problema en el ICETEX, que tiene la misma explicación: dificultades en la caja del gobierno. Ese desbalance tiene que ver, por supuesto, con las cuentas alegres que había planteado Bonilla para este año. Un desorden financiero y administrativo que está teniendo efectos reales en múltiples sectores. Se está manifestando una multicrisis en varios sectores del Estado colombiano y claro, esto tiene mucho que ver con Ricardo Bonilla y su irresponsabilidad en la planeación presupuestal para 2024. Lo más grave es que para 2025 pretende replicar la misma lógica, un presupuesto que desde todos los sectores advierten como desfinanciado, un presupuesto que va a llegar a 523 billones de pesos, 20 billones más o menos por encima del anterior, sin atender que no fue posible recaudar todos los impuestos que se habían planeado o que se habían estimado en ese documento presupuestal. Aún así, Bonilla insiste con incrementar el monto del gasto. Ahora bien, en el campo fiscal la cosa no está para nada tranquila. Estos problemas en el recaudo tributario que se han ido exacerbando a lo largo de 2024, las grandes diferencias entre los ingresos tributarios proyectados por Bonilla y los ingresos realmente recaudados, que se han ampliado, que se ha incrementado ese hueco, pues está traduciendo en que durante 2024 es probable, de acuerdo a varios analistas, que no cumplamos la regla fiscal. Es decir, esta camisa de fuerza que se había autoimpuesto el Estado colombiano para no gastar más de la cuenta, parece que Bonilla la va a romper. Bueno, Bonilla y Petro parece que la van a romper. Esto podría traer consecuencias muy graves como la reducción en la calificación de deuda del Estado colombiano, lo que significaría probablemente un incremento en el costo de la deuda, lo cual al final lo vamos a pagar usted y yo a través de impuestos. Ahora, la cereza en el pastel de Bonilla es evidentemente lo que acaba de denunciar su asesora María Alejandra Benavides y sobre lo cual se ha venido comentando desde hace ya varias semanas, y es que Bonilla, precisamente hace un año, en su afán de lograr la aprobación de unos cupos de créditos internacionales. Fíjense, en este panorama fiscal tan estrecho, todos esos créditos son sumamente importantes. Supuestamente, según los dichos de la asesora Benavides, supuestamente le habría indicado que direccionara a través del Ministerio del Interior y de la UNGRD, la Unidad de Gestión del Riesgo, unos contratos dirigidos a una serie de congresistas que participaban en la aprobación de esos créditos, una práctica abiertamente corrupta que está denunciando esa asistente o esa asesora de Ricardo Bonilla. Entonces, no solamente estamos hablando de una enorme sombra de corrupción sobre Bonilla, estamos hablando de una gestión bastante mala que tiene al Estado colombiano al borde de incumplir la regla fiscal, que lo está llevando a una nueva reducción de su calificación crediticia, a un incremento del costo de la deuda que paga el Estado colombiano y por lo tanto los contribuyentes,
que ha estado plagada de errores, de desaciertos, que ha estado caracterizada por un crecimiento de la economía lánguido, muy bajo. Durante los últimos 2 trimestres prácticamente la economía ha estado estancada. Estamos hablando de un panorama económico malo, de un panorama fiscal en la misma línea y de una gestión que ahora tiene sombras de corrupción. Cuesta encontrar en la historia reciente del país un ministro de Hacienda con tantos errores, con tantos desaciertos, con resultados tan precarios. Y la realidad es que en cualquier país normal, Bonilla o un ministro de Hacienda que esté en esas circunstancias debería dar un paso al costado. Pero por un lado, da susto, porque si algo nos ha enseñado este gobierno es que cada ministro que sale es reemplazado por uno todavía peor. Por otro lado, las responsabilidades políticas, las responsabilidades éticas en el mundo de la política colombiana no existen. Así que seguramente, contra viento y marea, a pesar de los malos resultados, a pesar de los errores, de los desaciertos y ahora de los escándalos, seguramente tendremos Bonilla para rato.